saludo a todos los que nos ven y un saludo también a todos los que nos oyen. Nos encontramos en plena campaña electoral dentro de nada 10N, el domingo. Todos a votar, no se queden en casa. Hay que votar, luego podemos protestar, pero con el voto dentro de la urna. Hoy se encuentra con nosotros Germán Renau, que es candidato al Congreso por Castellón, militando, como no, en las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Y primero te damos la bienvenida, Germán, por haberte trasladado hasta Segorbe para charlar un ratito con nosotros y conocer también a nuestras gentes. Y la primera pregunta está claro cuál va a ser. ¿Qué va a suceder el domingo? ¿Qué va a suceder el 10N? No qué quieres que suceda, sino qué piensas realmente que va a suceder. Vaya, es una pregunta un poco de futurología, ¿no? Porque yo sé lo que quiero que pase, evidentemente. Lo que quiero es que haya una movilización masiva, que la gente salga a votar, porque al final lo más importante es que la gente pueda expresar su opinión, y la opinión en unas elecciones se expresa mediante el voto, y es importante que todo el mundo vaya a votar este próximo domingo 10 de noviembre, porque al final unas elecciones se trata de eso, de que la gente se exprese y que elija la forma de gobierno, que elija la opción de gobierno que crea conveniente. Y lo que creo que va a pasar es que la gente va a acudir a las urnas, y el Partido Socialista estoy convencido de que saldrá reforzado y tendrá una opción clara de formar gobierno para los próximos 4 años de una forma estable y de una forma sólida. Unas segundas elecciones ya produce un poco de cansancio, de hartazgo en la gente. Mucha gente se pregunta que por qué no ha habido un presidente, por qué no ha habido una conexión entre partidos y volvemos a tener esas segundas elecciones. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad es que no solamente la gente en la calle se lo pregunta, muchos de los que hemos estado allí y lo hemos vivido en primera persona también nos preguntamos por qué no ha sido posible. Porque realmente es cierto que hay gobiernos de coalición en muchísimos sitios. Aquí en la Comunidad Valenciana lo hemos vivido estos últimos 4 años y medio, hemos tenido una legislatura con el gobierno del Botànic, en el que estaba el Partido Socialista y Compromís, y ahora tenemos un segundo gobierno del Botànic en el que, además del Partido Socialista y Compromís, se ha incorporado Podemos. Entonces, todos esperábamos que fuera posible. Evidentemente, cada uno tiene sus preferencias, y el Partido Socialista, desde el momento en que ganó las elecciones, y recordemos que ganó las elecciones el 28 de abril, sumando casi tantos votos y escaños como a las 2 siguientes formaciones políticas juntas, que fueron el Partido Popular y Ciudadanos. Y estábamos en disposición de poder formar un gobierno progresista. Y de hecho, durante todo el tiempo de las negociaciones, el Partido Socialista fue haciendo diferentes planteamientos. Pero cuando 2 partes están negociando, yo creo que es importante saber que negociar es aproximar posturas. Si tú te quedas en tus postulados iniciales y de ahí no te mueves, es muy difícil negociar. El Partido Socialista tenía claro que prefería un gobierno en solitario con apoyos parlamentarios de los grupos progresistas como Podemos. Unidas Podemos, en cambio, quería en todo momento un gobierno de coalición. No había ningún problema, esos eran los puntos de partida. El Partido Socialista fue avanzando en sus posiciones para acercarse al postulado de partida de Podemos, que era un gobierno de coalición. De esa forma, primero se le ofreció una colaboración parlamentaria, más adelante la incorporación de independientes en la formación de gobierno, la entrada de miembros de Podemos de reputación y capaces para ocupar diferentes puestos de gobierno, y al final se llegó a hacer una oferta de coalición que incluía una vicepresidencia de gobierno y 3 ministerios. Yo recuerdo que Podemos en ese momento lo que dijo fue que le parecía una oferta, no sé si la palabra que usó fue humillante, pero bueno, yo creo que una presidencia de gobierno menos humillante es cualquier cosa, y los ministerios que se ofrecían, entre las diferentes opciones entraban cosas tan importantes como sanidad y consumo, como ciencia y universidades o innovación, y en un momento dado se les ofreció también vivienda y políticas integrales de juventud, y fue entonces cuando dijeron que era un poco menos que un insulto por el hecho de que vivienda o políticas de juventud ellos consideraban que eran secretarías de Estado y no ministerios. Bueno, a mí realmente me llama la atención porque, por poner un ejemplo, en estos 9 meses bueno, han sido 15 meses, pero 9 meses de gobierno en plenas funciones y no estando en funciones, el Partido Socialista transformó, por ejemplo, el tema de medio ambiente. Recordemos que medio ambiente era parte del Ministerio de Agricultura habitualmente, y que algo como transición ecológica formaba parte de otros ministerios y era una secretaría de Estado. Y sin embargo, energía, por ejemplo, era parte de industria y era un ministerio, ¿no? Industria y energía. Bueno, ahora
el Partido Socialista creó el Ministerio de Transición Ecológica, y dentro del Ministerio de Transición Ecológica está Energía como una Secretaría de Estado. Los nombres y las funciones de los ministerios van cambiando, y van cambiando en función de la forma que un partido de gobierno quiere dar a ese gobierno. Y yo creo que es muy importante el nombre que se le pone a las cosas. Si en lugar de tener un Ministerio de Energía tenemos un Ministerio de Transición Ecológica, es porque estamos dando importancia a transición ecológica, porque creemos que hay una emergencia climática. Y exactamente eso era lo que se hacía con el tema de vivienda. Creemos que la vivienda es un problema importante en el país en este momento, y habíamos pensado crear un Ministerio de Vivienda, fuera para Podemos o no fuera para Podemos, de la misma forma que políticas de juventud. Y yo creo que es importante también saber que Podemos es un partido que siempre que pueden dicen que ellos vienen del movimiento 15M. Y recordemos que el movimiento 15M viene del movimiento joven indignado, ¿vale? de los indignados, que era un movimiento mayoritariamente joven, y sobre todo también de la plataforma de afectados por la hipoteca. Cuestiones de vivienda. Si tú a un partido que tiene esos mimbres, que viene de ese trasfondo, le ofreces como ministerios, vivienda y políticas de juventud, y los rechaza, pues entonces tendrán que ser ellos, supongo, los que tendrán que explicar por qué no han querido que esas dos áreas de gobierno pasen a la categoría de ministerio, con lo que ello conlleva, con las funciones que eso les da y con los presupuestos que eso hubiera implicado para estas dos áreas. ¿Y piensa que el Partido Socialista va a recibir un voto de castigo por no haber pactado con Unidas Podemos, o todo lo contrario, va a favorecer por no haber pactado, ya que las exigencias cada vez eran mayores y no se estaba de acuerdo? Pues lo cierto es que no sabría decirte en este caso si la gente va a votar pensando tanto en si no se pudo pactar o de quién era la culpa, porque al final yo creo que los momentos de reproches ya pasaron, ¿no? Evidentemente, cuando a finales de septiembre no se pudo conformar gobierno, hubo momentos de rabia y de enfado por parte de la gente, pero los momentos de rabia y enfado pasan y dejan paso a los momentos de responsabilidad. Yo creo que la gente lo que tiene que ir a votar es pensando sobre todo en los programas y en las propuestas que tiene cada partido, y no tanto pensando si actuaron bien o mal en el momento de la negociación. Porque además, como digo, creo que el Partido Socialista fue muy honesto en la negociación, intentó acercar posturas todo lo que pudo, pero llegó un momento que no podía ser, ya no había más posibilidad de intentos. De hecho, esto pensemos que es como si alguien te dice que te quiere mucho, que se quiere casar contigo, pero que es para vigilarte. Que yo te quiero mucho, me quiero casar contigo, pero es porque no me fío de ti. Pues realmente hace muy difícil la convivencia. En otros sitios la convivencia ha sido posible porque ha habido también una cierta sintonía entre las formaciones políticas. Y yo, Pablo Iglesias, decía que por qué no era posible una coalición en el gobierno de España cuando era posible en todas partes, como estaba pasando. Claro que era posible, de hecho se les ofreció. Y hay que recordar que en 2015, en las elecciones autonómicas anteriores, y generales también en el 2015, Podemos no quiso entrar en ningún gobierno progresista. Ellos sí, es verdad que dieron un apoyo para las investiduras aquí y en otras comunidades autónomas, pero decidieron no formar parte del gobierno porque supongo que querían ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Y además, recuerdo las palabras de Pablo Iglesias, que dijo que ellos no estarían nunca en un gobierno presidido por un socialista. Evidentemente los tiempos cambian, las formaciones evolucionan, y ahora sí que parece que querían entrar en un gobierno presidido por un socialista. Pero yo creo que cada uno tiene que asumir también la función que le ha dado la ciudadanía en base al voto que obtiene y saber el papel que tiene que jugar cada uno. Lo que no puede ser es que ellos quieran tener ministerios para imponer sus programas. Lo primero que hace falta para una coalición es pactar un programa común con el que las dos formaciones políticas que van a entrar en la coalición estén de acuerdo, que represente lo más importante de todo, que es a los votantes que han dado la confianza y han depositado la confianza en forma de votos a esas formaciones, y con ese programa después pactar una forma de gobierno y, además de la forma de gobierno, quién debe ocupar ciertas responsabilidades. El problema es que aquí se quiso hacer todo al revés desde el primer momento, y eso es lo que dificultó sobre todo la formación de gobierno. Pero yo no creo que la gente vaya a ir a las urnas con eso en la cabeza, sino que yo creo que lo que va a hacer, como siempre hacen los votantes por otra parte, es ser responsables
ver las propuestas que tiene cada partido y votar en consecuencia en función de la idea que tienen de país y qué es lo que quieren para este país. ¿Y qué sucederá si el 10N nos encontramos, como dice Julio Iglesias, que la vida sigue igual? Pues bueno, pues que la vida seguirá igual y tendremos que asumir que el diálogo es más importante que nunca porque, en efecto, y estoy de acuerdo con absolutamente cualquier otra persona que le puedas hacer esta misma pregunta, que no podemos ir a otra repetición electoral porque no tiene ningún sentido. Porque no tiene absolutamente ningún sentido. Porque nosotros ya habíamos ganado las elecciones en 2010, en el 28 de abril, no queríamos una repetición electoral. En este caso, esperamos volver a ganar las elecciones y tampoco queremos una repetición electoral, bajo ningún concepto. Lo que hará falta es más cintura por parte de todos, cada uno en el papel que le corresponda, y tener, pues eso, un ánimo de diálogo, un ánimo de negociación, e intentar ceder por una parte, por otra parte aportar ideas y programas, y finalmente intentar llegar a una fórmula de gobierno, sea la que sea, porque lo más importante es que haya un gobierno ya en España, porque desde luego no puede seguir el bloqueo institucional al que estamos sometidos. Porque si tú hablas con la gente por la calle y vas y les dices, es que estamos en un bloqueo, que esto no puede ser, es el mayor problema que tenemos. La gente no te dirá eso, la gente te dirá que el mayor problema que tiene es el desempleo, o que es el acceso a la vivienda, o que está preocupado por la sanidad, o que está preocupado por la emergencia climática que tenemos, o que está preocupado por cualquier otra cosa que no sea. Desde luego lo único que no te dirá es que está preocupado por el bloqueo político. Pero al final estamos hablando de lo mismo. Porque para poder solucionar todas estas cuestiones, lo importante es poder desbloquear el gobierno de la nación para que deje de estar en funciones y pueda, con las manos libres, poder empezar a aplicar las políticas que tanta falta hacen, sobre todo en temas de políticas sociales, en materia de empleo, en materia de pensiones y un largo etcétera de cosas que se están quedando apartadas constantemente y que no podemos dejar de lado porque al final es lo importante y es lo que cuenta. Estos últimos días hemos escuchado a algún líder que ha comentado que si su partido baja en número de votos o en diputados, abandona el liderazgo, da paso a otra persona. ¿Sucedería lo mismo en el Partido Socialista? Pues no lo sé, yo tengo la esperanza de que salgamos reforzados en estas elecciones. En cualquier caso, no sé si es prudente pedir que abandone el liderazgo político la persona que gana las elecciones. Entonces, en cualquier caso, creo que el Partido Socialista, espero que salga reforzado de estas elecciones, porque además lo que hace falta en este momento es reforzar las opciones sólidas y las opciones que pueden dar estabilidad al gobierno. En cualquier caso, creo que sería poco prudente pedir la dimisión al partido que gana las elecciones. Lo que se oye también en la calle es por qué lo complicamos tanto, por qué no el partido con mayor número de votos es el que gobierna y ya está. ¿Por qué lo hacemos tan complicado? Pues muy sencillo, porque España no es un sistema presidencialista. España es un país que tiene un sistema, es un sistema político en el que los ciudadanos eligen a sus representantes en las cámaras, en el Congreso y el Senado, y es el Congreso el que tiene que otorgar la confianza a un presidente del gobierno. Si el partido más votado directamente llegase a la presidencia, podría encontrarse con un bloqueo institucional en el que no tendría de ninguna forma una mayoría en el Congreso y en el Senado, y no podría tampoco llevar adelante políticas, con lo cual tampoco adelantaríamos demasiado. Eso requiere una reforma de muchísimo más calado, que es cambiar completamente la forma, el sistema político de este país. Yo creo que tal y como está funcionando, en los últimos 40 años no había habido nunca este problema. Lo que hace falta es un poquito más de cultura democrática, porque en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno se llega a estas situaciones de pluralidad política en la que hay muchísimos partidos en las cámaras, pero todo el mundo asume que es necesario llegar a acuerdos. Y en esta ocasión se había estado intentando durante todo el tiempo llegar a un acuerdo que no ha podido ser. Yo creo que la repetición electoral es una excepción. Es cierto que venimos de 2 repeticiones electorales, pero hay que recordar también que en el 2015, cuando se repitieron las elecciones, el Partido Popular había obtenido la mayoría, Mariano Rajoy era la persona que más apoyos tenía dentro de su propio partido, lógicamente, porque era quien más escaños tenía, que era 123, por cierto, exactamente el mismo número de escaños que tiene el Partido Socialista en estas últimas elecciones, en la última legislatura,
pero cuando el rey le encargó formar gobierno a Mariano Rajoy, él, pues con su tancredismo constante, a lo mejor un poco de gallego, ¿no?, de contestar con preguntas, decidió que no, que aquello no iba con él y que él no iba a formar gobierno. Y realmente la Constitución prevé una repetición electoral en el caso de que no se obtenga la confianza en una sesión de investidura. Pero si Mariano Rajoy no hubiera querido ir a una investidura, pues aún estaríamos todavía esperándole con un gobierno en funciones, porque no hay un máximo de tiempo en esa situación. Y el Partido Socialista acudió a una investidura para poner, entre otras cosas, el reloj en marcha y que no continuara el bloqueo al que nos estaba sometiendo el Partido Popular en aquel momento. También se suele oír por la calle que no es bueno que gobierne un partido único, que es mejor que hayan coaliciones, pero parece que para que hayan coaliciones pues tiene que haber acuerdos, pero por desgracia más que acuerdos hay desacuerdos. ¿El Partido Socialista llegaría a un acuerdo con otro partido que no fuera Unidas Podemos en el caso de que volviera a ser el partido con más votos? Pues el Partido Socialista, en primer lugar, es un partido con una vocación claramente de gobierno y con una vocación claramente progresista. Eso significa que nuestros socios principales siempre serán otros partidos del arco progresista. En este caso, en las elecciones generales, los partidos progresistas que se están presentando a las elecciones son partidos pues, como Podemos o es como Más País, por ejemplo. Entonces el Partido Socialista siempre va a intentar explorar primero las vías de los partidos progresistas. En el caso en el que llegásemos a una situación otra vez de bloqueo, en el que otros partidos progresistas no quieren que gobierne el Partido Socialista, porque yo tengo la sensación de que es lo que ha pasado en estas últimas elecciones, pues tendríamos que ver qué opciones hay de gobierno, o si existe la opción de gobierno de que algunas fuerzas se abstengan para permitir que haya una formación de gobierno y después buscar lo que en otros tiempos se llamaba la geometría variable, para buscar acuerdos de Estado, para buscar acuerdos progresistas con otras formaciones políticas, pero evidentemente el Partido Socialista, allá donde está gobernando en coalición, siempre gobierna en coalición con otros partidos de progreso. Está claro. Hoy ha paseado por el mercado de Segorbe, ha disfrutado de un poquito de ver nuestras costumbres, de hablar con nuestros vecinos. ¿Qué es lo que le han contado? ¿Con qué ideas se queda? Pues la verdad es que la gente, cuando vas por la calle, todo el mundo te pide que pongamos ya fin a este bloqueo, porque tiene problemas reales y para ello hace falta que salgamos adelante y que en estas elecciones, ya a partir del 10 de noviembre o del 11 de noviembre, por dejar una noche de descanso, que nos pongamos a trabajar ya para solucionar sus problemas reales y que no estemos siempre tanto mirando el ombligo de la política, porque lo cierto es que hace falta que los políticos bajen a la calle y que vean el mundo real, para saber que hace falta solucionar muchísimos problemas. Pero bueno, yo aquí en Segorbe hoy no es ni muchísimo menos la primera vez que vengo, soy un asiduo a las fiestas aquí en Segorbe, de hecho. Vamos, desde hace 20 años habré venido por lo menos 10 o 11 veces aquí a fiestas, a la entrada de toros, con lo cual conozco bastante bien el pueblo, tengo muchos amigos aquí en Segorbe y en toda la comarca del Alto Palancia, y yo estoy encantado de venir siempre que puedo, porque la verdad es que siento muchísimo el calor de la gente, porque sois un pueblo fantástico y maravilloso, la verdad. Y por último, estamos ya en la recta final. ¿Cómo convencería a toda esa gente que nos está viendo, sobre todo que vaya a votar? Que es importante lo que decíamos al principio, ir a votar y luego pues que vote a su partido. Claro, pues es lo que te decía antes. Si analizamos un poco el pasado 28 de abril, el Partido Socialista ganó las elecciones con casi tantos votos y escaños como las siguientes dos formaciones políticas. Y aún así, el resto de partidos políticos, sin tener una alternativa, sin ser capaces de ofrecer una alternativa, bloquearon la investidura de Pedro Sánchez, impidiendo que fuera presidente del gobierno y enviándonos a una repetición electoral. Y yo entiendo a la gente, además cuando hablas por la calle con la gente te lo dicen, que están hartos y que no les apetece nada ir a votar este domingo. Y lo entiendo perfectamente, pero el voto este domingo es imprescindible, es necesario que la gente salga a votar en estas elecciones, porque nos estamos jugando mucho, nos lo estamos jugando todo. Es muy importante porque el país necesita ya un gobierno fuerte y estable. Y el Partido Socialista, como se ha demostrado en las pasadas elecciones y como va a pasar en estas, es la única fuerza política que puede encabezar este gobierno estable. Pero para ello
hace falta el voto progresista. Y el único voto progresista que puede garantizar el gobierno y la estabilidad es el voto al Partido Socialista. Así que este domingo cada voto cuenta. Y yo creo que es muy importante que la gente haga que su voto cuente. Para eso tiene que votar al Partido Socialista. Pues muchas gracias, Germán, por haber perdido un ratito con nosotros, por haber venido a Segorbe, y sabemos que mañana pues fin de campaña en la localidad vecina, en la localidad de Altura, sí. Y el 10N las urnas hablan. En efecto, hoy estaremos por la tarde en Castellón con Pedro Sánchez, que viene a vernos, y habrá un acto multitudinario en la pérgola del Parque Ribalta en la ciudad de Castellón. Y mañana sí, mañana pues será un día muy completo, habrá un cierre de campaña con José Luis Ábalos en Onda por la tarde, y luego a las 8 de la tarde yo volveré a estar aquí, porque ya te he dicho que vengo muy a menudo, y estaré en el cierre de campaña en Altura a las 8 de la tarde. Muchas gracias de nuevo. Señores, Gracias a ti. Domingo, hay que votar. Gracias.